en los silenciosos pasillos de la biblioteca de Ámsterdam del siglo XVII. Un joven judío holandés sostiene en sus manos manuscritos en hebreo y griego, que cambiarían para siempre la comprensión del cristianismo. Su nombre, Baruch Spinoza. Lo que está a punto de descubrir sobre los apóstoles desafiará 2000 años de doctrina religiosa establecida. ¿Fueron los apóstoles realmente testigos divinos de la verdad o algo completamente diferente? Spinoza aplicó su implacable lógica a los textos sagrados y descubrió una verdad que las autoridades religiosas han intentado ocultar durante siglos. Pero antes de continuar, si quieres descubrir estas revelaciones prohibidas, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre toda la historia del cristianismo. Spinoza desarrolló algo que ningún teólogo se había atrevido a hacer: tratar la Biblia como cualquier otro libro histórico. No como un texto sagrado intocable, sino como un documento humano sujeto a análisis crítico. Abandonó la idea de que las escrituras eran infalibles y comenzó a examinarlas con las herramientas de la investigación histórica. Esta aproximación revolucionaria lo llevó a conclusiones que horrorizaron a las autoridades religiosas de su época. El filósofo holandés estableció un método científico para estudiar los textos bíblicos. Primero, obtuvo manuscritos en los idiomas originales: hebreo para el Antiguo Testamento, griego para el Nuevo. Segundo, estudió el contexto histórico de cada libro: cuándo fue escrito, por quién, para qué audiencia. Tercero, comparó diferentes versiones para identificar discrepancias. Cuarto, analizó los cambios en el significado de las palabras a través del tiempo. Era como ser un detective literario, y lo que encontró lo dejó asombrado. Para Spinoza, la profecía no era conocimiento sobrenatural, sino producto de la imaginación. Estableció que los profetas no necesitaban habilidades intelectuales excepcionales, sino una imaginación vívida. Esto contradecía siglos de tradición que veía a los profetas como filósofos supremos. Según Spinoza, lo que recibían los profetas era penetrante intuición moral, pero adaptada a sus creencias preexistentes, que en su mayoría nacían de la ignorancia especulativa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las visiones proféticas son tan diferentes entre sí si supuestamente vienen del mismo Dios? Spinoza tenía una respuesta inquietante: porque no venían de Dios, sino de la imaginación humana condicionada por cada cultura específica. Al demostrar que los profetas podían errar en materias especulativas, Spinoza destruyó el fundamento de la autoridad religiosa absoluta. Los profetas, incluidos los apóstoles, podían estar equivocados sobre la naturaleza de Dios, el cosmos, la mente humana. Solo eran confiables en cuestiones morales de amor y justicia. Esto significaba que en todo lo demás, cada persona era libre de creer lo que considerara correcto. Una declaración de independencia intelectual que aterrorizó a la Iglesia. Según Spinoza, Moisés fue único entre los profetas porque Dios le habló directamente con palabras reales, no imaginarias. Esto se basaba en Números 12, 6, 8, donde Dios declara que mientras habla a otros profetas en sueños y visiones, a Moisés le habla boca a boca. Sin embargo, Moisés estaba interesado en la construcción del Estado. Organizó al pueblo hebreo en una comunidad política después de liberarlos de la esclavitud egipcia, imponiendo leyes que gobernaban todos los aspectos de la vida. Un Cristo, a diferencia de Moisés, no tenía interés en la política. Su preocupación era la bienaventuranza y los preceptos de la ley divina que conducen a ella. Mientras Moisés enseñaba amor y justicia como mandatos especiales para el pueblo hebreo, Cristo los entendía como verdades eternas aplicables a toda la humanidad. Sus apóstoles aprendieron estos preceptos y los llevaron fuera de la comunidad judía, proclamándolos a todas las naciones. Lo más sorprendente en el análisis de Spinoza sobre Cristo es su afirmación de que recibió revelación de manera aún más directa que Moisés. Al no encontrar en los evangelios ninguna instancia donde Dios comunicara con Cristo a través de palabras, Spinoza sostiene que Dios se comunicó con él mente a mente. Cristo disfrutó de una aprehensión intelectual inmediata de los preceptos de la ley divina, lo que le permitió entenderlos como verdades eternas universales. Spinoza
Argumenta que el movimiento hacia el sectarismo comenzó con los propios apóstoles. Ellos adaptaron las enseñanzas de Cristo a su comprensión individual y las predicaron a audiencias diversas. Lo que había sido una religión verdaderamente católica universal, rápidamente degeneró en divisiones cuando las enseñanzas se mezclaron con dogma teológico y especulación filosófica. Los apóstoles, sin darse cuenta, fueron los primeros en fragmentar el mensaje original. ¿No te parece irónico que quienes tenían la misión de unificar al mundo en torno al mensaje de Cristo fueran precisamente los que iniciaron su fragmentación? Entre los apóstoles, Spinoza reserva un lugar especial para Pablo porque ninguno filosofó más que él. Esta evaluación no es casual. Pablo era el único entre los apóstoles que tenía formación intelectual seria. Sus cartas revelan un pensamiento sistemático y una capacidad de articular conceptos complejos que los otros apóstoles no poseían. Sin embargo, incluso Pablo cayó en la trampa de adaptar el mensaje universal de Cristo a sus propias interpretaciones filosóficas. 3. Spinoza analiza meticulosamente las cartas de Pablo y descubre algo perturbador. Lo que la Iglesia presenta como revelación divina es, en realidad, interpretación humana. Pablo no está transmitiendo las palabras exactas de Cristo, sino su comprensión personal de esas enseñanzas, filtrada a través de su formación farisea y su nueva experiencia cristiana. Esto significa que gran parte del Nuevo Testamento es testimonio humano, no divino. Irónicamente, Spinoza afirma estar en completa armonía con la filosofía de Pablo, los apóstoles, pero esta armonía no se debe a que acepta su autoridad divina, sino porque reconoce en ellos enseñanzas morales universales válidas. Pablo y los otros apóstoles acertaron en los principios de amor y justicia, pero erraron al presentar sus interpretaciones particulares como verdades absolutas reveladas por Dios. El gran error de Pablo, según Spinoza, fue universalizar sus experiencias particulares. Su conversión dramática en el camino a Damasco se convirtió en el modelo de toda experiencia religiosa auténtica. Sus conflictos internos entre ley y gracia se transformaron en la estructura teológica del cristianismo. Lo que debía ser testimonio personal se volvió doctrina universal obligatoria. ¿Acaso no es problemático que toda una religión se base en las experiencias psicológicas particulares de un solo hombre? Spinoza ve a los profetas hebreos y a los apóstoles como inspirados de maneras similares. Todos enseñan lecciones morales simples de caridad y justicia. No hay diferencia cualitativa entre Isaías y Pedro, entre Jeremías y Juan. Todos recibieron intuiciones morales válidas, pero ninguno recibió conocimiento especulativo infalible sobre la naturaleza de Dios o el cosmos. Esta equiparación destruye la jerarquía tradicional que coloca a los apóstoles en un nivel superior. Naa 6. Tanto profetas como apóstoles utilizaron la imaginación para comunicar verdades morales. Sus visiones, sueños y experiencias místicas no eran ventanas literales al mundo sobrenatural, sino formas creativas de procesar y transmitir intuiciones éticas universales. Esto explica por qué sus relatos son tan diversos y a menudo contradictorios en detalles especulativos, mientras convergen en principios morales fundamentales. Los profetas hebreos estaban condicionados por su contexto cultural judío, mientras que los apóstoles operaban en un mundo helenístico más amplio. Esta diferencia contextual explica por qué el mensaje moral universal se expresó de maneras tan diferentes. Los profetas hablaban a un pueblo específico con códigos culturales particulares. Los apóstoles intentaban comunicar el mismo mensaje a culturas diversas del Imperio Romano. A pesar de las diferencias contextuales y expresivas, Spinoza identifica una continuidad moral fundamental, desde los profetas hebreos hasta los apóstoles cristianos. El mensaje central siempre fue el mismo: amor a Dios y al prójimo, justicia y caridad. Todo lo demás, rituales, dogmas, especulaciones teológicas, son añadidos humanos que oscurecen la simplicidad del mensaje original. Los apóstoles, sin darse cuenta, participaron de esta tradición milenaria de intuición moral. Spinoza fue pionero en insistir que solo los manuscritos en idiomas originales podían revelar la verdad sobre los apóstoles. Las traducciones estaban cargadas de prejuicios teológicos posteriores.
Al leer los textos griegos del Nuevo Testamento sin las capas de interpretación dogmática, descubrió que los apóstoles eran mucho más humanos y falibles de lo que la tradición pretendía. Sus escritos reflejaban las limitaciones de su tiempo y cultura. Cada carta apostólica debe entenderse en su contexto histórico específico. Pablo escribía a comunidades particulares enfrentando problemas específicos. Pedro se dirigía a judíos convertidos. Juan escribía en una época de persecución. Ninguno estaba formulando doctrina universal para todos los tiempos. Eran pastores resolviendo crisis locales, no teólogos sistemáticos estableciendo verdades eternas. ¿No es significativo que lo que hoy consideramos doctrina universal fuera originalmente consejo pastoral local? Al comparar diferentes manuscritos y versiones, Spinoza encontró discrepancias significativas en los textos apostólicos. Estas variaciones no eran errores de copiado, sino evidencia de que diferentes comunidades cristianas primitivas tenían comprensiones distintas del mensaje apostólico. Lo que la Iglesia posterior unificó artificialmente había sido originalmente diverso y múltiple. Las palabras que usaron los apóstoles no significaban lo mismo en el siglo I que en épocas posteriores. Términos como espíritu, alma, resurrección tenían connotaciones diferentes en el mundo helenístico primitivo. Spinoza demostró que muchas controversias teológicas posteriores se basaban en malentendidos semánticos, no en diferencias doctrinales reales de los apóstoles originales. Spinoza descubrió algo devastador. Ningún apóstol menciona el purgatorio. Pablo escribió cartas a todas las iglesias primitivas. Pedro predicó por todo el mundo conocido. Juan tuvo visiones apocalípticas que describían el cielo y el infierno en detalle meticuloso. Ninguno mencionó el purgatorio ni una sola vez. En miles de páginas de texto bíblico, silencio total. Si el purgatorio fuera tan importante como dice la Iglesia, ¿no habría sido mencionado por quienes supuestamente recibieron revelación directa? El purgatorio se volvió dogma oficial en 1274 durante el Segundo Concilio de León, 1200 años después de la muerte de Jesús. Spinoza demostró que fue una invención gradual, una construcción humana presentada como revelación divina. Los primeros siglos del cristianismo nunca lo mencionaron como doctrina establecida. Los apóstoles, quienes supuestamente conocían todo sobre la vida después de la muerte, ignoraban completamente este concepto central. Spinoza explicó por qué la Iglesia necesitaba inventar el purgatorio. Si solo existen el cielo y el infierno, la Iglesia no puede hacer mucho por ti después de la muerte. Tu destino está sellado. Pero si existe el purgatorio, entonces la Iglesia tiene poder sobre tu alma incluso después de la muerte. Puede acelerar tu salvación, puede interceder por ti, puede venderte esperanza. Con solo cielo e infierno, la Iglesia es guía espiritual. Con purgatorio, se vuelve intermediaria indispensable. Pues los apóstoles predicaron un mensaje simple de amor y justicia, pero la Iglesia posterior lo transformó en un sistema complejo de control. El purgatorio no era solo una invención teológica, era un mecanismo económico. Las indulgencias, las misas por las almas, las donaciones para reducir el tiempo de purificación, todo un sistema comercial construido sobre una doctrina que los apóstoles nunca conocieron. Spinoza expuso cómo la simplicidad apostólica fue traicionada por la complejidad institucional. ¿No es escandaloso que se haya construido todo un sistema económico sobre una doctrina que los supuestos fundadores del cristianismo desconocían por completo? Spinoza documenta cómo el mensaje universal de Cristo se fragmentó inmediatamente después de su muerte. Los apóstoles, cada uno con su comprensión particular, comenzaron a adaptar las enseñanzas a sus propias perspectivas y a las necesidades de sus audiencias específicas. Lo que había sido una religión verdaderamente católica universal, rápidamente se convirtió en múltiples interpretaciones sectarias. Cada apóstol, sin darse cuenta, se volvió fundador de una variante particular del cristianismo. Los apóstoles cometieron el error fatal de mezclar las enseñanzas simples de Cristo con especulación filosófica y dogma teológico. Pablo introdujo conceptos del pensamiento fariseo y helenístico. Juan incorporó elementos del pensamiento gnóstico emergente. Pedro mantuvo fuertes elementos del judaísmo tradicional.
Cada adición humana alejaba más el mensaje de su simplicidad original y lo convertía en sistema doctrinal complejo. El mensaje original de Cristo era extraordinariamente simple. Ama a Dios y al prójimo, practica justicia y caridad. Los apóstoles mantuvieron este núcleo, pero lo rodearon de elaboraciones teológicas innecesarias. Spinoza demostró que todo lo que se añadió más allá de estos principios básicos fueron construcciones humanas, no revelaciones divinas. La complejidad doctrinal posterior traicionó la elegante simplicidad del mensaje original. Aunque Spinoza reconoce que los apóstoles actuaron de buena fe, los responsabiliza del inicio de la fragmentación cristiana. Su error no fue moral, sino intelectual. Creyeron que sus interpretaciones particulares eran revelaciones universales. Al presentar sus comprensiones limitadas como verdades absolutas, sentaron las bases para siglos de conflicto religioso y persecución. La buena intención no excusa las consecuencias históricas devastadoras. ¿Cómo es posible que hombres que predicaban amor y unidad fueran los responsables indirectos de tanta división y conflicto? Spinoza demolió la imagen de los apóstoles como receptáculos perfectos de sabiduría divina. Los presentó como hombres de su época, condicionados por las limitaciones culturales, intelectuales y sociales del siglo I. Tenían prejuicios, ignorancias y concepciones erróneas sobre el mundo natural y espiritual. Sus escritos reflejan estas limitaciones humanas, no conocimiento sobrenatural infalible. Si los apóstoles hubieran recibido revelación divina idéntica, sus enseñanzas deberían ser perfectamente coherentes. Sin embargo, Spinoza documentó múltiples contradicciones y diferencias de énfasis entre Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Estas discrepancias no son errores menores, sino evidencia de que cada uno interpretaba el mensaje de Cristo a través de su propia perspectiva limitada y humana. Spinoza estableció que los apóstoles podían estar completamente equivocados sobre cuestiones especulativas. Su ignorancia sobre astronomía, física, psicología y metafísica no invalidaba sus intuiciones morales, pero sí destruía cualquier pretensión de autoridad intelectual universal. Eran sabios en cuestiones de amor y justicia, pero ignorantes en prácticamente todo lo demás. No es significativo que quienes supuestamente tenían acceso directo a la sabiduría divina fueran tan limitados en su comprensión del mundo. Los apóstoles proyectaron sus expectativas culturales y personales sobre el mensaje de Cristo. Los judíos entre ellos mantuvieron esperanzas mesiánicas políticas. Los helenizados introdujeron conceptos filosóficos griegos. Todos interpretaron las palabras de Cristo a través de sus marcos de referencia preexistentes. Esto significa que gran parte de lo que atribuimos a revelación apostólica es en realidad proyección humana. La conclusión más radical de Spinoza es que no estamos obligados a creer a los apóstoles en nada excepto en el mensaje moral fundamental. En todo lo demás, cada persona es libre de creer lo que considere correcto. Esta declaración de independencia intelectual liberó a la humanidad de la autoridad apostólica en cuestiones especulativas, científicas y filosóficas. Los apóstoles no tienen derecho a gobernar nuestro pensamiento más allá de la ética básica. Spinoza demostró que la religión verdadera es natural, no revelada. Los principios morales universales pueden descubrirse mediante la razón sin necesidad de autoridad apostólica. Lo que los apóstoles enseñaron de válido, amor, justicia, caridad, es accesible a cualquier persona pensante. Su supuesta autoridad especial se vuelve innecesaria cuando reconocemos nuestra capacidad natural para discernir el bien del mal. Anasia. Al demostrar la falibilidad apostólica, Spinoza destruyó uno de los pilares fundamentales del cristianismo institucional. Si los apóstoles pudieron errar, entonces ninguna autoridad religiosa posterior puede reclamar infalibilidad basándose en sucesión apostólica. Papas, concilios y tradiciones pierden su autoridad absoluta cuando reconocemos que sus fundamentos apostólicos eran humanos y falibles. La crítica de Spinoza transfiere la responsabilidad religiosa del apóstol al individuo. No podemos refugiarnos en la autoridad apostólica para evitar pensar por nosotros mismos. Debemos ejercer nuestro propio juicio moral e intelectual. Los apóstoles pueden ser guías útiles en cuestiones éticas, pero no pueden sustituir nuestra responsabilidad personal
de discernir la verdad y vivir éticamente. ¿No es esto más liberador y más digno de la condición humana que la sumisión ciega a autoridades externas? Después de este exhaustivo análisis, la pregunta inicial encuentra su respuesta devastadora. La historia de los apóstoles no fue exactamente una farsa, pero tampoco fue lo que la tradición cristiana nos ha hecho creer. Spinoza no los presenta como estafadores conscientes, sino como hombres sinceros pero profundamente limitados por su época, cultura e imaginación humana. La verdadera farsa, según Spinoza, comenzó cuando las instituciones religiosas posteriores tomaron las interpretaciones particulares y falibles de los apóstoles y las presentaron como revelaciones divinas absolutas e infalibles. Los apóstoles fueron víctimas de esta manipulación tanto como nosotros. Valium. El genio destructivo de Spinoza radicó en aplicar la razón pura a textos que durante siglos habían estado protegidos por el dogma. Su método histórico crítico reveló que detrás de las pretensiones sobrenaturales había seres humanos ordinarios, luchando por comprender experiencias extraordinarias. Los apóstoles acertaron en lo fundamental, el mensaje moral de amor y justicia, pero erraron al presentar sus limitadas perspectivas como verdades universales. La liberación que ofrece Spinoza es tanto intelectual como espiritual. No necesitamos autoridades apostólicas para acceder a la verdad moral. La razón natural es suficiente. No debemos someternos a interpretaciones humanas presentadas como mandatos divinos. Tenemos la capacidad y responsabilidad de pensar por nosotros mismos. ¿Fue entonces una farsa la historia de los apóstoles? Spinoza nos invita a una respuesta más sofisticada. Fue una historia humana que fue transformada en mito divino por instituciones que necesitaban control sobre las conciencias. Los apóstoles fueron el primer eslabón en una cadena de interpretaciones que culminó en sistemas de poder religioso que habrían horrorizado al mismo Cristo que decían seguir. La revolución de Spinoza continúa resonando hoy. Cada vez que alguien cuestiona la autoridad religiosa, cada vez que alguien aplica la razón crítica a textos sagrados, cada vez que alguien reclama libertad de pensamiento frente al dogma, está siguiendo el camino que abrió este audaz filósofo holandés hace más de 3 siglos. La verdad, según Spinoza, no necesita protección institucional. Se sostiene por sí misma cuando se le permite brillar libremente. Y esa es la lección más importante que podemos extraer de su análisis. Los apóstoles fueron humanos. Sus textos son humanos. Nuestras interpretaciones son humanas. La divinidad, si existe, debe buscarse en otro lugar, quizás en nuestra propia capacidad de razonar, amar y actuar justamente sin necesidad de autoridades externas que nos digan cómo hacerlo. Esta es la verdadera liberación que ofrece la crítica de Spinoza. No la destrucción de la religión, sino su humanización. No el fin de la espiritualidad, sino su democratización. No la negación del mensaje apostólico, sino su liberación de las cadenas institucionales que lo han distorsionado durante milenios. ¿Estás listo para esta libertad? ¿Puedes manejar la responsabilidad de pensar por ti mismo? Spinoza confía en que sí. Y después de este viaje por su pensamiento, quizás tú también. ¿Fue una farsa la historia de los apóstoles? Spinoza lo explica sin censura. ¿Qué sucede cuando un filósofo judío del siglo XVII decide aplicar la lógica pura y despiadada a los textos más sagrados del cristianismo? El resultado es devastador para todo el edificio de autoridad apostólica, construido durante 2 milenios. Baruch Spinoza no solo cuestionó la infalibilidad de los apóstoles, sino que demostró científicamente que toda la estructura de poder religioso se basa en una interpretación errónea de hombres falibles, que fueron transformados en dioses por instituciones sedientas de control. Si estás viendo esto desde tu celular, toca 2 veces la pantalla para darle like. Esto ayuda mucho a que más personas descubran estas verdades. Y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo y a qué hora. Me encanta saber que tenemos una comunidad global buscando la verdad. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre los apóstoles cambiará tu perspectiva para siempre. Spinoza ve a los profetas hebreos y a los apóstoles como inspirados de maneras similares. Todos enseñan lecciones morales simples de caridad y justicia. No hay diferencia cualitativa entre Isaías y Pedro, entre Jeremías y Juan.
Todos recibieron intuiciones morales válidas, pero ninguno recibió conocimiento especulativo infalible sobre la naturaleza de Dios o el cosmos. Esta equiparación destruye la jerarquía tradicional que coloca a los apóstoles en un nivel superior a cualquier ser humano reflexivo. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Tanto profetas como apóstoles utilizaron la imaginación para comunicar verdades morales. Sus visiones, sueños y experiencias místicas no eran ventanas literales al mundo sobrenatural, sino formas creativas de procesar y transmitir intuiciones éticas universales. Esto explica por qué sus relatos son tan diversos y a menudo contradictorios en detalles especulativos, mientras convergen en principios morales fundamentales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Pedro tuvo una visión de animales impuros en una sábana, mientras que Pablo vio una luz cegadora en el camino a Damasco y Juan describió bestias apocalípticas en Patmos? Si todas estas experiencias vinieran del mismo Dios, ¿no deberían ser más consistentes? Spinoza tenía una respuesta revolucionaria, porque no venían de Dios directamente, sino de mentes humanas procesando intuiciones morales a través de sus propios marcos culturales y psicológicos. Los profetas hebreos estaban condicionados por su contexto cultural judío, mientras que los apóstoles operaban en un mundo helenístico más amplio. Esta diferencia contextual explica por qué el mensaje moral universal se expresó de maneras tan diferentes. Los profetas hablaban a un pueblo específico con códigos culturales particulares. Los apóstoles intentaban comunicar el mismo mensaje a culturas diversas del Imperio Romano. Pedro siguió pensando como un judío palestino, mientras que Pablo desarrolló una mentalidad cosmopolita que le permitía hablar a griegos, romanos y bárbaros por igual. A pesar de las diferencias contextuales y expresivas, Spinoza identifica una continuidad moral fundamental desde los profetas hebreos hasta los apóstoles cristianos. El mensaje central siempre fue el mismo: amor a Dios y al prójimo, justicia y caridad. Todo lo demás, rituales, dogmas, especulaciones teológicas, son añadidos humanos que oscurecen la simplicidad del mensaje original. Los apóstoles, sin darse cuenta, participaron de esta tradición milenaria de intuición moral, pero la complicaron innecesariamente con interpretaciones particulares. Pero ¿cómo pudo Spinoza llegar a conclusiones tan radicales? Su método fue revolucionario para su época y sigue siendo devastadoramente efectivo hoy. Fue pionero en insistir que solo los manuscritos en idiomas originales podían revelar la verdad sobre los apóstoles. Las traducciones estaban cargadas de prejuicios teológicos posteriores. Al leer los textos griegos del Nuevo Testamento sin las capas de interpretación dogmática, descubrió que los apóstoles eran mucho más humanos y falibles de lo que la tradición pretendía. Sus escritos reflejaban las limitaciones de su tiempo y cultura, no sabiduría sobrenatural. Cada carta apostólica debe entenderse en su contexto histórico específico. Pablo escribía a comunidades particulares enfrentando problemas específicos. Los corintios tenían problemas de inmoralidad sexual. Los gálatas estaban siendo influenciados por judaizantes. Los romanos necesitaban una exposición sistemática de la fe cristiana. Pedro se dirigía principalmente a judíos convertidos que enfrentaban persecución. Juan escribía en una época de intensa persecución imperial, cuando la supervivencia misma del cristianismo estaba en duda. Ninguno estaba formulando doctrina universal para todos los tiempos. Eran pastores resolviendo crisis locales, no teólogos sistemáticos estableciendo verdades eternas. No es significativo que lo que hoy consideramos doctrina universal fuera originalmente consejo pastoral local. Pablo nunca imaginó que sus cartas ocasionales a iglesias específicas se convertirían en escritura sagrada infalible para toda la humanidad. Si me estás viendo desde algún país de Latinoamérica, comenta de qué país eres y comparte este video con un amigo que necesite conocer esta realidad. Es importante que más personas entiendan cómo se construyó realmente el edificio de autoridad religiosa. Al comparar diferentes manuscritos y versiones, Spinoza encontró discrepancias significativas en los textos apostólicos. Estas variaciones no eran errores de copiado, sino evidencia de que diferentes comunidades cristianas primitivas tenían comprensiones distintas del mensaje apostólico.
Lo que la Iglesia posterior unificó artificialmente había sido originalmente diverso y múltiple. Los cristianos de Antioquía entendían el mensaje de manera diferente que los de Alejandría, que a su vez diferían de los de Roma. Trian. Las palabras que usaron los apóstoles no significaban lo mismo en el siglo I que en épocas posteriores. Términos como espíritu, alma, resurrección, tenían connotaciones diferentes en el mundo helenístico primitivo. Pneuma no se refería a una sustancia inmaterial específica, sino a aliento, viento, fuerza vital. Psyche no era el alma inmortal platónica, sino la vida animada. Anastasis no implicaba necesariamente supervivencia corporal después de la muerte, sino restauración, levantamiento, renovación. Spinoza demostró que muchas controversias teológicas posteriores se basaban en malentendidos semánticos, no en diferencias doctrinales reales de los apóstoles originales. Las guerras religiosas, las persecuciones, las divisiones que han plagado al cristianismo durante siglos, a menudo se originaron en interpretaciones erróneas de palabras cuyo significado original se había perdido. Pero aquí viene el descubrimiento más devastador de Spinoza. Ningún apóstol menciona el purgatorio. Pablo escribió cartas a todas las iglesias primitivas, describiendo detalladamente su comprensión de la vida después de la muerte. Pedro predicó por todo el mundo conocido, enfrentando el martirio por su fe. Juan tuvo visiones apocalípticas que describían el cielo y el infierno en detalle meticuloso, incluyendo múltiples referencias a juicio final, lago de fuego, Nueva Jerusalén, pero ninguno mencionó el purgatorio ni una sola vez. En miles de páginas de texto bíblico, silencio total sobre una doctrina que la Iglesia presenta como fundamental. Si el purgatorio fuera tan importante como dice la institución católica, ¿no habría sido mencionado por quienes supuestamente recibieron revelación directa de Cristo resucitado? No es extraño que Pedro, que según la tradición católica fue el primer papa, nunca haya mencionado una doctrina que sus sucesores consideran esencial para la salvación. El purgatorio se volvió dogma oficial en 1274, durante el Segundo Concilio de León, 1200 años después de la muerte de Jesús. Spinoza demostró que fue una invención gradual, una construcción humana presentada como revelación divina. Los primeros siglos del cristianismo nunca lo mencionaron como doctrina establecida. Ni los padres apostólicos como Clemente de Roma, ni los apologistas como Justino Mártir, ni los grandes teólogos primitivos como Orígenes desarrollaron esta doctrina. 3. Los apóstoles, quienes supuestamente conocían todo sobre la vida después de la muerte, porque habían visto a Cristo resucitado y recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, ignoraban completamente este concepto que después se volvería central para millones de creyentes. ¿Cómo es posible que hombres con acceso directo a la verdad divina desconocieran algo tan fundamental? Spinoza explicó por qué la Iglesia necesitaba inventar el purgatorio. Si solo existen el cielo y el infierno, como enseñaron claramente los apóstoles, la Iglesia no puede hacer mucho por ti después de la muerte. Tu destino está sellado por tu fe y obras en vida. Pero si existe el purgatorio, entonces la Iglesia tiene poder sobre tu alma incluso después de la muerte. Puede acelerar tu salvación mediante misas pagadas. Puede interceder por ti mediante oraciones especiales. Puede venderte esperanza mediante indulgencias. Con solo cielo e infierno, la Iglesia es guía espiritual durante tu vida terrenal. Con purgatorio, se vuelve intermediaria indispensable en tu destino eterno. La diferencia es la diferencia entre influencia temporal y poder permanente, entre guía opcional y mediación obligatoria, entre servicio espiritual y control absoluto. Los apóstoles predicaron un mensaje simple de amor y justicia, pero la Iglesia posterior lo transformó en un sistema complejo de control. El purgatorio no era solo una invención teológica, era un mecanismo económico extraordinariamente lucrativo. Las indulgencias vendidas para reducir el tiempo de purgatorio financiaron la construcción de catedrales, el mantenimiento de ejércitos papales, el lujo de la corte vaticana. Las misas pagadas por las almas del purgatorio se convirtieron en una industria masiva. Las donaciones para acelerar la liberación de parientes muertos generaron fortunas incalculables. Todo un sistema comercial fue construido sobre una doctrina que los supuestos fundadores del cristianismo
desconocían por completo. Spinoza expuso cómo la simplicidad apostólica fue traicionada por la complejidad institucional con fines de poder y enriquecimiento. No es escandaloso que se haya construido todo un sistema económico sobre una doctrina que los apóstoles, quienes según la tradición tenían autoridad divina directa, nunca mencionaron. ¿No te parece sospechoso que una verdad tan fundamental para millones de personas fuera completamente desconocida para quienes supuestamente recibieron revelación completa? Pero Spinoza va más allá y documenta cómo el mensaje universal de Cristo se fragmentó inmediatamente después de su muerte. Los apóstoles, cada uno con su comprensión particular, comenzaron a adaptar las enseñanzas a sus propias perspectivas y a las necesidades de sus audiencias específicas. Lo que había sido una religión verdaderamente católica universal, rápidamente se convirtió en múltiples interpretaciones sectarias. Cada apóstol, sin darse cuenta, se volvió fundador de una variante particular del cristianismo. Pedro desarrolló un cristianismo judío que mantenía muchas observancias de la ley mosaica. Pablo creó un cristianismo universal que rechazaba la circuncisión y las leyes alimentarias judías. Juan desarrolló un cristianismo místico centrado en el amor divino y el conocimiento espiritual. Santiago enfatizó un cristianismo práctico centrado en obras de justicia social. Los apóstoles cometieron el error fatal de mezclar las enseñanzas simples de Cristo con especulación filosófica y dogma teológico. Pablo introdujo conceptos del pensamiento fariseo sobre justificación y ley, además de elementos del pensamiento helenístico sobre cuerpo y espíritu. Juan incorporó elementos del pensamiento gnóstico emergente sobre luz y tinieblas, conocimiento y ignorancia. Pedro mantuvo fuertes elementos del judaísmo tradicional sobre pueblo elegido y promesas mesiánicas. Cada adición humana alejaba más el mensaje de su simplicidad original y lo convertía en sistema doctrinal complejo que requería interpretación especializada. Lo que Cristo había enseñado de manera directa y comprensible para pescadores y recaudadores de impuestos se volvió tema de debate teológico sofisticado que solo eruditos podían entender. El mensaje original de Cristo era extraordinariamente simple. Ama a Dios y al prójimo, practica justicia y caridad. Punto. No había complicaciones sobre naturaleza divina y humana, sobre transubstanciación, sobre predestinación, sobre infalibilidad papal. Los apóstoles mantuvieron este núcleo moral, pero lo rodearon de elaboraciones teológicas innecesarias que se volvieron más importantes que el mensaje mismo. 4. Spinoza demostró que todo lo que se añadió más allá de estos principios básicos fueron construcciones humanas, no revelaciones divinas. La complejidad doctrinal posterior traicionó la elegante simplicidad del mensaje original. Cristo había venido a simplificar la religión, liberándola de la carga legal del judaísmo, pero los apóstoles comenzaron inmediatamente a complicarla de nuevo con sus interpretaciones particulares. Aunque Spinoza reconoce que los apóstoles actuaron de buena fe, los responsabiliza del inicio de la fragmentación cristiana. Su error no fue moral, sino intelectual. Creyeron que sus interpretaciones particulares eran revelaciones universales. Al presentar sus comprensiones limitadas como verdades absolutas, sentaron las bases para siglos de conflicto religioso y persecución. La buena intención no excusa las consecuencias históricas devastadoras. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión, la persecución de científicos, la opresión de minorías. Todo se justificó apelando a la autoridad apostólica. Los apóstoles nunca imaginaron que sus cartas pastorales se convertirían en armas de guerra santa. ¿Cómo es posible que hombres que predicaban amor y unidad fueran los responsables indirectos de tanta división y conflicto? Spinoza tenía una respuesta, porque transformaron experiencias espirituales particulares en doctrinas universales obligatorias, porque confundieron inspiración moral con infalibilidad intelectual, porque no distinguieron entre verdad ética eterna y comprensión humana limitada. Spinoza demolió la imagen de los apóstoles como receptáculos perfectos de sabiduría divina. Los presentó como hombres de su época, condicionados por las limitaciones culturales, intelectuales y sociales del siglo I. Tenían prejuicios contra gentiles, mujeres, esclavos,
Tenían concepciones erróneas sobre astronomía, medicina, psicología. Tenían expectativas mesiánicas políticas que Cristo rechazó, pero que ellos mantuvieron. Noé, sus escritos reflejan estas limitaciones humanas, no conocimiento sobrenatural infalible. Pedro siguió discriminando contra gentiles hasta que Pablo lo confrontó públicamente. Santiago tuvo dificultades para aceptar la justificación por fe sin obras. Tomás dudó de la resurrección hasta ver las heridas de Cristo. Juan y Santiago quisieron llamar fuego del cielo para destruir una aldea samaritana. Si los apóstoles hubieran recibido revelación divina idéntica, sus enseñanzas deberían ser perfectamente coherentes. Sin embargo, Spinoza documentó múltiples contradicciones y diferencias de énfasis entre Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Estas discrepancias no son errores menores, sino evidencia de que cada uno interpretaba el mensaje de Cristo a través de su propia perspectiva limitada y humana. Pablo enfatizaba la justificación por fe, Santiago la justificación por obras. Pedro mantenía observancias judías, Pablo las rechazaba. Juan escribía sobre amor divino místico, Pedro sobre esperanza escatológica práctica. Cada uno tenía una comprensión parcial del mensaje total, pero presentaba su parte como si fuera el todo. Spinoza estableció que los apóstoles podían estar completamente equivocados sobre cuestiones especulativas. Su ignorancia sobre astronomía, creían que el sol giraba alrededor de la Tierra. Física, pensaban que el corazón era sede del pensamiento. Psicología, no distinguían entre mente y cerebro. Y metafísica, tenían conceptos primitivos sobre alma y espíritu. No invalidaba sus intuiciones morales, pero sí destruía cualquier pretensión de autoridad intelectual universal. Nos eran sabios en cuestiones de amor y justicia, pero ignorantes en prácticamente todo lo demás. No es significativo que quienes supuestamente tenían acceso directo a la sabiduría divina fueran tan limitados en su comprensión del mundo físico y mental. Si Dios les revelaba verdades espirituales, ¿por qué no les corrigió sus errores científicos básicos? Los apóstoles proyectaron sus expectativas culturales y personales sobre el mensaje de Cristo. Los judíos entre ellos mantuvieron esperanzas mesiánicas políticas de restauración del reino de Israel. Los helenizados introdujeron conceptos filosóficos griegos sobre dualismo cuerpo-alma. Todos interpretaron las palabras de Cristo a través de sus marcos de referencia preexistentes. Esto significa que gran parte de lo que atribuimos a revelación apostólica es en realidad proyección humana. Sus expectativas sobre el fin del mundo, sobre la segunda venida inminente, sobre el papel de Israel en la salvación, todo refleja sus limitaciones históricas, no conocimiento profético sobrenatural. La conclusión más radical de Spinoza es que no estamos obligados a creer a los apóstoles en nada excepto en el mensaje moral fundamental. En todo lo demás, ciencia, filosofía, historia, cosmología, cada persona es libre de creer lo que considere correcto basándose en evidencia y razón. Esta declaración de independencia intelectual liberó a la humanidad de la autoridad apostólica en cuestiones especulativas, científicas y filosóficas. Los apóstoles no tienen derecho a gobernar nuestro pensamiento más allá de la ética básica. No pueden decirnos cómo entender el cosmos, cómo interpretar la historia, cómo desarrollar filosofía, cómo hacer ciencia. Su autoridad se limita al núcleo moral universal: amor, justicia, caridad, compasión. Comparte este video con algún amigo que necesite conocer esta verdad liberadora. Es importante que más personas entiendan los límites reales de la autoridad apostólica y reclamen su derecho a pensar libremente en todas las áreas fuera de la moralidad básica. Spinoza demostró que la religión verdadera es natural, no revelada. Los principios morales universales pueden descubrirse mediante la razón sin necesidad de autoridad apostólica. Lo que los apóstoles enseñaron de válido, amor, justicia, caridad, es accesible a cualquier persona pensante que reflexione seriamente sobre la condición humana y las bases de la convivencia social. Su supuesta autoridad especial se vuelve innecesaria cuando reconocemos nuestra capacidad natural para discernir el bien del mal. Confucio enseñó la regla de oro siglos antes de Cristo. Buda desarrolló principios de compasión universal sin conocimiento bíblico.
Los filósofos griegos elaboraron sistemas éticos sofisticados basados solo en razón natural. Al demostrar la falibilidad apostólica, Spinoza destruyó uno de los pilares fundamentales del cristianismo institucional. Si los apóstoles pudieron errar en cuestiones especulativas, entonces ninguna autoridad religiosa posterior puede reclamar infalibilidad basándose en sucesión apostólica. Papas, concilios y tradiciones pierden su autoridad absoluta cuando reconocemos que sus fundamentos apostólicos eran humanos y falibles. La cadena de autoridad se rompe en el primer eslabón. Si Pedro era falible, el Papa no puede ser infalible por ser sucesor de Pedro. Si Pablo se equivocaba en cuestiones especulativas, los teólogos paulinos no pueden reclamar certeza dogmática. Si Juan tenía limitaciones culturales, las iglesias joánicas no pueden proclamar revelación perfecta. La crítica de Spinoza transfiere la responsabilidad religiosa del apóstol al individuo. No podemos refugiarnos en la autoridad apostólica para evitar pensar por nosotros mismos. Debemos ejercer nuestro propio juicio moral e intelectual. Los apóstoles pueden ser guías útiles en cuestiones éticas, pero no pueden sustituir nuestra responsabilidad personal de discernir la verdad y vivir éticamente. ¿No es esto más liberador y más digno de la condición humana que la sumisión ciega a autoridades externas? ¿No es más honesto reconocer que debemos tomar responsabilidad personal por nuestras creencias y acciones en lugar de escondernos detrás de supuestas revelaciones apostólicas? Después de este exhaustivo análisis, la pregunta inicial encuentra su respuesta devastadora. La historia de los apóstoles no fue exactamente una farsa, pero tampoco fue lo que la tradición cristiana nos ha hecho creer. Spinoza no los presenta como estafadores conscientes, sino como hombres sinceros pero profundamente limitados por su época, cultura e imaginación humana. La verdadera farsa, según Spinoza, comenzó cuando las instituciones religiosas posteriores tomaron las interpretaciones particulares y falibles de los apóstoles y las presentaron como revelaciones divinas absolutas e infalibles. Los apóstoles fueron víctimas de esta manipulación tanto como nosotros. Ellos nunca reclamaron infalibilidad universal. Fueron sus sucesores quienes les atribuyeron autoridad que nunca tuvieron ni quisieron. Esta es la verdadera liberación que ofrece la crítica de Spinoza. No la destrucción de la religión, sino su humanización. No el fin de la espiritualidad, sino su democratización. No la negación del mensaje apostólico, sino su liberación de las cadenas institucionales que lo han distorsionado durante milenios para servir intereses de poder y control. ¿Estás listo para esta libertad? ¿Puedes manejar la responsabilidad de pensar por ti mismo en cuestiones especulativas mientras mantienes los principios morales universales? Spinoza confía en que sí, y después de este viaje por su pensamiento revolucionario, quizás tú también puedas abrazar esta dignidad intelectual que es tu derecho de nacimiento como ser racional. ¿Fue una farsa la historia de los apóstoles? Spinoza lo explica sin censura. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre los fundamentos del cristianismo fuera una construcción humana diseñada para mantener el poder sobre millones de conciencias. Imagina que los hombres que consideramos santos e infalibles fueran simplemente seres humanos con todas las limitaciones, prejuicios e ignorancias de su época. Esta no es una teoría conspirativa moderna, sino el resultado del análisis más riguroso y científico jamás aplicado a los textos sagrados, realizado por uno de los filósofos más brillantes de la historia, Baruch Spinoza. Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor dale 2 toques a la pantalla para que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer la verdad. También me encantaría saber desde qué país nos acompañas y a qué hora estás viendo esto. Comenta abajo porque tenemos una comunidad global que busca la verdad sin importar las consecuencias. Spinoza documenta cómo el mensaje universal de Cristo se fragmentó inmediatamente después de su muerte. Los apóstoles, cada uno con su comprensión particular, comenzaron a adaptar las enseñanzas a sus propias perspectivas y a las necesidades de sus audiencias específicas. Lo que había sido una religión verdaderamente católica universal, rápidamente se convirtió en múltiples interpretaciones sectarias. Cada apóstol, sin darse cuenta, se volvió fundador de una variante particular del cristianismo.
1. Pedro desarrolló un cristianismo judío que mantenía muchas observancias de la ley mosaica. Seguía creyendo que los gentiles debían convertirse primero al judaísmo antes de poder ser cristianos. Pablo tuvo que confrontarlo públicamente en Antioquía, porque Pedro se negaba a comer con cristianos gentiles cuando llegaban judíos visitantes. ¿No es extraordinario que el supuesto primer papa discriminara contra los no judíos, contradiciendo directamente el mandato universal de Cristo? Pablo creó un cristianismo universal, que rechazaba la circuncisión y las leyes alimentarias judías, pero introdujo conceptos complejos sobre justificación, predestinación y la naturaleza del pecado que Cristo nunca había enseñado de manera tan elaborada. Juan desarrolló un cristianismo místico centrado en el amor divino y el conocimiento espiritual, utilizando lenguaje que resonaba fuertemente con las corrientes gnósticas emergentes. Santiago enfatizó un cristianismo práctico centrado en obras de justicia social, llegando al punto de contradecir aparentemente la doctrina paulina de justificación por fe. Los apóstoles cometieron el error fatal de mezclar las enseñanzas simples de Cristo con especulación filosófica y dogma teológico. Pablo introdujo conceptos del pensamiento fariseo sobre justificación y ley, ideas sobre las que había reflexionado durante años como fariseo estricto, además de elementos del pensamiento helenístico sobre la dualidad entre cuerpo y espíritu, que eran completamente ajenos al mensaje simple de Cristo. Náfona, Juan incorporó elementos del pensamiento gnóstico emergente sobre luz y tinieblas, conocimiento y ignorancia, creando un dualismo que transformó el mensaje inclusivo de Cristo en algo más exclusivo y esotérico. Pedro mantuvo fuertes elementos del judaísmo tradicional sobre pueblo elegido y promesas mesiánicas, nunca abandonando completamente la esperanza de que Cristo regresaría para restaurar el reino político de Israel. Cada adición humana alejaba más el mensaje de su simplicidad original y lo convertía en sistema doctrinal complejo que requería interpretación especializada. Lo que Cristo había enseñado de manera directa y comprensible para pescadores analfabetos y recaudadores de impuestos despreciados, se volvió tema de debate teológico sofisticado, que solo eruditos entrenados en filosofía griega y ley judía podían entender completamente. El mensaje original de Cristo era extraordinariamente simple. Ama a Dios y al prójimo. Practica justicia y caridad. Punto final. No había complicaciones sobre naturaleza divina y humana de Cristo, sobre transubstanciación, sobre predestinación versus libre albedrío, sobre infalibilidad papal, sobre celibato clerical, sobre indulgencias. Cristo había venido a simplificar la religión, liberándola de la carga legal asfixiante del judaísmo fariseo. Pero los apóstoles comenzaron inmediatamente a complicarla de nuevo con sus interpretaciones particulares. Conta, los apóstoles mantuvieron este núcleo moral, amor, justicia, caridad, pero lo rodearon de elaboraciones teológicas innecesarias, que gradualmente se volvieron más importantes que el mensaje mismo. Spinoza demostró que todo lo que se añadió más allá de estos principios básicos fueron construcciones humanas, no revelaciones divinas. La complejidad doctrinal posterior traicionó la elegante simplicidad del mensaje original. Aunque Spinoza reconoce que los apóstoles actuaron de buena fe, los responsabiliza del inicio de la fragmentación cristiana. Su error no fue moral, sino intelectual. Creyeron que sus interpretaciones particulares eran revelaciones universales. Al presentar sus comprensiones limitadas como verdades absolutas, sentaron las bases para siglos de conflicto religioso y persecución sistemática. La buena intención no excusa las consecuencias históricas devastadoras. Las cruzadas que masacraron a miles de musulmanes y judíos, la Inquisición que torturó y quemó a herejes, las guerras de religión que devastaron Europa durante siglos, la persecución de científicos como Galileo, la opresión de minorías durante milenios, todo se justificó apelando a la autoridad apostólica supuestamente infalible. Los apóstoles nunca imaginaron que sus cartas pastorales ocasionales se convertirían en armas de guerra santa. Pablo escribía para resolver conflictos específicos en iglesias particulares, no para establecer doctrina militar para conquistas imperiales. Pedro predicaba para fortalecer la fe de cristianos perseguidos, no para justificar la persecución de otros.
Juan escribía para consolar a creyentes bajo presión, no para inspirar cruzadas violentas. ¿Cómo es posible que hombres que predicaban amor incondicional y unidad universal fueran los responsables indirectos de tanta división sangrienta y conflicto sistemático? Spinoza tenía una respuesta devastadora, porque transformaron experiencias espirituales particulares en doctrinas universales obligatorias, porque confundieron inspiración moral con infalibilidad intelectual, porque no distinguieron entre verdad ética eterna y comprensión humana limitada por el contexto histórico. Spinoza demolió sistemáticamente la imagen de los apóstoles como receptáculos perfectos de sabiduría divina. Los presentó como hombres ordinarios de su época, condicionados por las limitaciones culturales, intelectuales y sociales del siglo I. Tenían prejuicios profundamente arraigados contra gentiles, mujeres, esclavos. Tenían concepciones completamente erróneas sobre astronomía, creían que la Tierra era el centro del universo, medicina, pensaban que las enfermedades eran causadas por demonios. Psicología, no distinguían entre mente y corazón como órgano físico. Tenían expectativas mesiánicas políticas que Cristo rechazó explícitamente, pero que ellos mantuvieron secretamente, esperando hasta el final que Cristo establecería un reino terrenal con Jerusalén como capital mundial. Sus escritos reflejan estas limitaciones humanas profundas, no conocimiento sobrenatural infalible que trascendiera las limitaciones de su época. Pedro siguió discriminando contra gentiles hasta que Pablo lo confrontó públicamente en presencia de toda la iglesia de Antioquía. Santiago tuvo dificultades durante años para aceptar la doctrina paulina de justificación por fe sin obras de la ley. Tomás dudó tan profundamente de la resurrección que exigió evidencia física de las heridas de Cristo. Juan y Santiago, los hijos del trueno, quisieron llamar fuego del cielo para destruir completamente una aldea samaritana que no había recibido hospitalariamente a Cristo. Si me estás viendo desde algún país de Latinoamérica o España, comenta de dónde eres y comparte este video con algún amigo que necesite conocer esta realidad liberadora sobre los límites reales de la autoridad apostólica. Si los apóstoles hubieran recibido revelación divina idéntica y perfecta, sus enseñanzas deberían ser perfectamente coherentes entre sí. Sin embargo, Spinoza documentó múltiples contradicciones fundamentales y diferencias irreconciliables de énfasis entre Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Estas discrepancias no son errores menores de traducción o interpretación, sino evidencia categórica de que cada uno interpretaba el mensaje de Cristo a través de su propia perspectiva limitada y condicionada culturalmente. Pablo enfatizaba obsesivamente la justificación por fe sola, rechazando cualquier papel de las obras en la salvación. Santiago enfatizaba igualmente la justificación por obras, declarando explícitamente que la fe sin obras está muerta, y que por las obras es justificado el hombre, y no solamente por la fe. Estas no son diferencias de énfasis, sino contradicciones directas sobre el mecanismo fundamental de la salvación. Pedro mantenía estrictamente observancias judías ceremoniales, circuncisión, leyes alimentarias, festivales del templo, considerándolas esenciales para la vida cristiana auténtica. Pablo las rechazaba categóricamente como elementos débiles y pobres, que esclavizaban a los creyentes. Juan escribía sobre amor divino místico y conocimiento espiritual esotérico, accesible solo a los iniciados espirituales. Pedro escribía sobre esperanza escatológica práctica y resistencia durante persecución física brutal. Cada apóstol tenía una comprensión parcial y culturalmente condicionada del mensaje total, pero presentaba su parte particular como si fuera la revelación completa y universal. Ninguno reconocía las limitaciones de su perspectiva individual, ni la validez de las interpretaciones diferentes de sus colegas apostólicos. Spinoza estableció de manera definitiva que los apóstoles podían estar completamente equivocados sobre cuestiones especulativas. Su ignorancia profunda sobre astronomía, creían firmemente que el Sol giraba alrededor de la Tierra estacionaria. Física, pensaban que el corazón físico era literalmente la sede del pensamiento y las emociones. Psicología, no distinguían entre mente inmaterial y cerebro físico, y metafísica. Tenían conceptos primitivos y contradictorios sobre alma,
espíritu y vida después de la muerte, no invalidad, a necesariamente sus intuiciones morales básicas, pero sí destruía completamente cualquier pretensión de autoridad intelectual universal. Ununa eran sabios en cuestiones elementales de amor y justicia, principios que cualquier persona reflexiva puede descubrir mediante experiencia y razón natural, pero ignorantes en prácticamente todo lo demás que requiere investigación sistemática y conocimiento especializado. No es extraordinariamente significativo que quienes supuestamente tenían acceso directo e inmediato a la sabiduría divina omnisciente fueran tan limitados y erróneos en su comprensión del mundo físico, mental y espiritual. Si Dios les revelaba verdades espirituales fundamentales sobre salvación eterna, ¿por qué no les corrigió sus errores científicos básicos que cualquier estudiante moderno de secundaria conoce? ¿Por qué una revelación divina auténtica incluiría concepciones erróneas sobre el cosmos que eran normales en el siglo I, pero que sabemos son falsas? Los apóstoles proyectaron sistemáticamente sus expectativas culturales y personales sobre el mensaje de Cristo. Los judíos, entre ellos, mantuvieron esperanzas mesiánicas políticas de restauración del reino de Israel, con independencia política de Roma. Los helenizados introdujeron conceptos filosóficos griegos sobre dualismo radical entre cuerpo material malo y alma inmaterial buena. Todos interpretaron las palabras ambiguas de Cristo a través de sus marcos de referencia preexistentes y limitados. Esto significa que gran parte de lo que tradicionalmente atribuimos a revelación apostólica directa es en realidad proyección humana inconsciente. Sus expectativas apocalípticas sobre el fin inminente del mundo. Pablo esperaba que Cristo regresara durante su propia vida, sobre la segunda venida dentro de una generación, sobre el papel central de Israel en la salvación universal. Todo refleja sus limitaciones históricas y culturales, no conocimiento profético sobrenatural sobre el futuro. La conclusión más radical y liberadora de Spinoza es que no estamos moralmente obligados a creer a los apóstoles en absolutamente nada, excepto en el mensaje moral fundamental universal. En todo lo demás, ciencia, filosofía, historia, cosmología, psicología, política, cada persona racional es libre de creer lo que considere correcto, basándose en evidencia disponible y razonamiento cuidadoso. Bunda. Esta declaración de independencia intelectual liberó definitivamente a la humanidad de la autoridad apostólica en cuestiones especulativas, científicas y filosóficas. Los apóstoles no tienen derecho divino ni autoridad especial para gobernar nuestro pensamiento más allá de la ética básica universal. No pueden decirnos autoritativamente cómo entender el cosmos físico, cómo interpretar la historia humana, cómo desarrollar filosofía sistemática, cómo hacer ciencia experimental. Su autoridad legítima se limita estrictamente al núcleo moral universal, que es accesible a cualquier ser humano reflexivo. Amor incondicional, justicia imparcial, caridad desinteresada, compasión universal. Más allá de estos principios básicos, cada persona tiene no solo el derecho, sino la responsabilidad de pensar independientemente. Spinoza demostró de manera concluyente que la religión verdadera es natural, no revelada. Los principios morales universales pueden descubrirse y desarrollarse mediante la razón natural, sin necesidad alguna de autoridad apostólica especial. Lo que los apóstoles enseñaron de genuinamente válido, amor, justicia, caridad, es completamente accesible a cualquier persona pensante que reflexione seriamente sobre la condición humana y las bases racionales de la convivencia social pacífica. Nasta, su supuesta autoridad especial y sobrenatural, se vuelve completamente innecesaria cuando reconocemos nuestra capacidad natural para discernir racionalmente el bien del mal. Confucio enseñó la regla de oro siglos antes de Cristo sin conocimiento bíblico alguno. Buda desarrolló principios de compasión universal y eliminación del sufrimiento sin revelación apostólica. Los filósofos griegos elaboraron sistemas éticos sofisticados, basados exclusivamente en razón natural y observación cuidadosa. ¿No te parece liberador saber que no dependes de autoridades externas para acceder a principios morales válidos? ¿No es más digno de la razón humana descubrir la verdad ética mediante reflexión personal que aceptarla pasivamente por autoridad tradicional?
Al demostrar científicamente la falibilidad apostólica fundamental, Spinoza destruyó uno de los pilares más importantes del cristianismo institucional. Si los apóstoles pudieron errar sistemáticamente en cuestiones especulativas, y lo hicieron constantemente, entonces ninguna autoridad religiosa posterior puede reclamar legítimamente infalibilidad basándose en sucesión apostólica. Papas, concilios ecuménicos y tradiciones eclesiásticas pierden su autoridad absoluta cuando reconocemos honestamente que sus fundamentos apostólicos eran profundamente humanos y constantemente falibles. La cadena de autoridad infalible se rompe definitivamente en el primer eslabón histórico. Si Pedro era falible en cuestiones especulativas, y claramente lo era, el Papa no puede ser infalible por ser supuesto sucesor de Pedro. Si Pablo se equivocaba frecuentemente en cuestiones especulativas, y se equivocaba, los teólogos paulinos no pueden reclamar certeza dogmática absoluta. Si Juan tenía limitaciones culturales obvias, y las tenía, las iglesias joánicas no pueden proclamar revelación perfecta y completa. La crítica sistemática de Spinoza transfiere definitivamente la responsabilidad religiosa del apóstol externo al individuo reflexivo. No podemos refugiarnos cómodamente en la autoridad apostólica para evitar la responsabilidad de pensar rigurosamente por nosotros mismos. Debemos ejercer nuestro propio juicio moral e intelectual maduro. Los apóstoles pueden ser guías útiles y respetables en cuestiones éticas básicas, pero no pueden ni deben sustituir nuestra responsabilidad personal e intransferible de discernir la verdad y vivir éticamente de acuerdo con nuestra mejor comprensión racional. ¿No es esto infinitamente más liberador y más digno de la condición humana racional que la sumisión ciega e infantil a autoridades externas? ¿No es más honesto intelectualmente reconocer que debemos tomar responsabilidad personal madura por nuestras creencias y acciones, en lugar de escondernos cómodamente detrás de supuestas revelaciones apostólicas infalibles? Comparte este video con algún amigo que esté listo para esta responsabilidad intelectual madura. Es crucial que más personas entiendan los límites reales de la autoridad apostólica y reclamen su dignidad racional como seres humanos capaces de pensamiento ético independiente. Spinoza no atacaba la moralidad cristiana fundamental, de hecho la respetaba profundamente, sino la pretensión institucional de infalibilidad basada en autoridad apostólica. Su crítica liberaba el núcleo ético universal de las cadenas dogmáticas que lo habían sofocado durante siglos. Los apóstoles fueron víctimas tanto como nosotros de la manipulación institucional posterior. Ellos nunca reclamaron infalibilidad universal en cuestiones especulativas. Fueron sus sucesores institucionales quienes les atribuyeron autoridad absoluta que nunca tuvieron ni quisieron. Pedro nunca declaró ser infalible. Fueron los papas posteriores quienes reclamaron infalibilidad basándose en supuesta sucesión petrina. Pablo nunca pretendió que sus cartas ocasionales a iglesias específicas fueran escritura sagrada universal para todos los tiempos. Fueron los concilios posteriores quienes canonizaron sus escritos como palabra infalible de Dios. Juan nunca afirmó que sus visiones apocalípticas fueran descripción literal del futuro. Fueron los intérpretes posteriores quienes las transformaron en profecía detallada. La verdadera farsa, según Spinoza, comenzó cuando las instituciones religiosas posteriores tomaron las interpretaciones particulares y culturalmente limitadas de los apóstoles, y las presentaron como revelaciones divinas absolutas e infalibles para todos los tiempos y culturas. Los apóstoles fueron instrumentalizados post-mortem para justificar autoridad que nunca ejercieron ni aprobaron. Esta institucionalización de la autoridad apostólica traicionó el espíritu original del mensaje cristiano, que era liberador y antiautoritario. Cristo había criticado duramente a las autoridades religiosas de su época por imponer cargas pesadas sobre las conciencias. Los apóstoles continuaron este espíritu crítico contra el legalismo religioso, pero las instituciones posteriores recrearon exactamente el mismo sistema autoritario que Cristo y los apóstoles habían rechazado. El genio destructivo de Spinoza radicó en aplicar la razón pura y despiadada a textos que durante siglos habían estado protegidos por el dogma institucional y la tradición incuestionable. Su método histórico crítico reveló que detrás de las pretensiones sobrenaturales
Había seres humanos ordinarios luchando sinceramente por comprender experiencias extraordinarias dentro de las limitaciones inevitables de su época y cultura. 3. Los apóstoles acertaron en lo fundamental, el mensaje moral de amor universal y justicia imparcial, pero erraron al presentar sus limitadas perspectivas culturales como verdades universales absolutas. Su error fue comprensible y perdonable. El error de las instituciones posteriores fue deliberado y sistemático. La liberación que ofrece Spinoza es tanto intelectual como espiritual. Intelectualmente, no necesitamos autoridades apostólicas externas para acceder a la verdad moral. La razón natural es suficiente. Espiritualmente, no debemos someternos a interpretaciones humanas presentadas como mandatos divinos. Tenemos la capacidad y responsabilidad de desarrollar nuestra propia relación auténtica con lo sagrado. Esta liberación no destruye la religión auténtica, sino que la purifica de distorsiones institucionales. No elimina la espiritualidad genuina, sino que la democratiza. No niega el valor del mensaje apostólico, sino que lo libera de las cadenas dogmáticas que han impedido su comprensión clara durante milenios. ¿Fue entonces una farsa completa la historia de los apóstoles? Spinoza nos invita a una respuesta más sofisticada y matizada. Fue una historia humana auténtica, que fue gradualmente transformada en mito divino, por instituciones que necesitaban control absoluto sobre las conciencias para mantener poder político y económico. Los apóstoles fueron el primer eslabón en una cadena de interpretaciones que culminó en sistemas de poder religioso, que habrían horrorizado al mismo Cristo que decían seguir fielmente. La simplicidad radical del mensaje original, ama y sé justo, se transformó en complejos sistemas doctrinales que requerían mediación clerical especializada. La revolución intelectual de Spinoza continúa resonando poderosamente en la actualidad. Cada vez que alguien cuestiona la autoridad religiosa dogmática, cada vez que alguien aplica la razón crítica a textos sagrados tradicionalmente intocables, cada vez que alguien reclama libertad de pensamiento frente al dogma institucional, ¿está siguiendo conscientemente o no el camino revolucionario que abrió este audaz filósofo holandés hace más de 3 siglos? La verdad, según Spinoza, no necesita protección institucional artificial. Se sostiene por sí misma cuando se le permite brillar libremente sin censura dogmática. Y esa es la lección más importante y liberadora que podemos extraer de su análisis devastador. Los apóstoles fueron humanos. Sus textos son humanos. Nuestras interpretaciones son humanas. La divinidad, si existe auténticamente, debe buscarse en otro lugar, quizás en nuestra propia capacidad natural de razonar claramente, amar incondicionalmente y actuar justamente sin necesidad de autoridades externas que nos digan autoritativamente cómo hacerlo. Esta es la verdadera dignidad espiritual que Spinoza nos invita a reclamar. Esta es la verdadera liberación que ofrece la crítica sistemática de Spinoza. No la destrucción nihilista de la religión, sino su humanización racional. No el fin pesimista de la espiritualidad, sino su democratización universal. No la negación total del mensaje apostólico, sino su liberación definitiva de las cadenas institucionales que lo han distorsionado, comercializado y instrumentalizado durante milenios para servir intereses de poder y control que son completamente ajenos al espíritu original. ¿Estás listo para esta libertad intelectual y espiritual? ¿Puedes manejar la responsabilidad madura de pensar por ti mismo en cuestiones especulativas mientras mantienes los principios morales universales que trascienden culturas y épocas? Spinoza confía en que sí, y después de este viaje exhaustivo por su pensamiento revolucionario, quizás tú también puedas abrazar esta dignidad intelectual, que es tu derecho inalienable como ser racional dotado de conciencia moral autónoma. La verdad no teme la investigación rigurosa. Solo la falsedad necesita protección dogmática. Los apóstoles, en su humanidad auténtica, son más respetables que en su divinización artificial. Y nosotros, en nuestra responsabilidad racional, somos más dignos que en nuestra sumisión infantil a autoridades externas que nunca fueron infalibles.